Hola, somos el equipo 1 y expondremos Object Oriented Web Solutions. Han pasado ya 14 años desde que el término ingeniería web se usó por primera vez ahí por los años 2001. Desde ese momento y hasta ahora, se ha hecho un esfuerzo muy grande tratando de trasladar aquellas metodologías y técnicas utilizadas para el desarrollo de software tradicional y aplicarlas al ámbito web. Gracias a ello, han nacido métodos aplicados 100% a la ingeniería web, y todas ellas basadas en un principio fundamental. Las aplicaciones web deben desarrollarse partiendo de una descripción no ambigua y precisa de un sistema en forma de un esquema conceptual. Partiendo de este principio, se han definido dos aspectos importantes en lo que a ingeniería web se refiere. Uno de ellos es el aspecto de navegación, que se refiere a la forma en que un usuario común se mueve a través de la aplicación. La otra, el aspecto de presentación, tiene que ver con la ergonomía y el diseño de la aplicación misma. Uno de los esfuerzos para englobar estos aspectos es el modelo Object Oriented Web Solutions, por sus siglas OOWS. Object Oriented Web Solutions es un modelo que provee una metodología para el desarrollo web. Object Oriented Web Solutions también es la extensión de un método de producción software llamado Object Oriented Method, que a su vez, gracias al gran crecimiento de la industria software, adoptó otro componente crucial, el cual es el modelo Oliva-Nova. Antes de avanzar más en la exposición de Object Oriented Web Solutions, debemos aclarar qué es el modelo Object Oriented Method y también qué es el modelo Oliva-Nova. Bueno, Object Oriented Method es un método de producción software, el cual utiliza un enfoque orientado a objetos y provee modelos y técnicas para la especificación formal de estos mismos. Hablando más específicamente, Object Oriented Method nos proporciona métodos donde los aspectos estáticos y dinámicos de un sistema pueden ser modelados utilizando una definición formal orientada a objetos basada en 3 puntos de vista clave. El modelado estructural, que define la estructura del sistema como son las clases, atributos, operaciones, todo esto en simples diagramas de clase. El modelo dinámico, el cual describe el ciclo de vida de los objetos y sus secuencias en diagramas de secuencias. Y el modelo funcional, que, para simplificarlo, describe los estados por los que un objeto pasa. Y como podría ser obvio, utiliza diagramas de estado. Todos estos puntos de vista y métodos de modelado que nos provee Object Oriented Method nos da una vista objetiva del sistema, tanto de su estructura, alcance y vida del mismo, haciendo más sencilla la tarea de desarrollar una aplicación software. Pero, por el otro lado, Oliva-Nova es un Model Driven Architecture, el cual nos permite definir gráficamente los diferentes puntos que describen el sistema, los cuales, como vimos anteriormente, nos provee ya el Object Oriented Method. Estos puntos conforman un Personal Information Management, y Oliva-Nova se encarga de transformarlo en un lenguaje de implementación específica, el cual toma en cuenta 3 atributos claves del sistema. La presentación, que involucra los aspectos de diseño de interfaz y la facilidad que tiene el usuario para adaptarse al sistema. La aplicación, que se divide entre el objetivo del negocio, en otras palabras, que cumpla el objetivo para el cual fue planeado, y la funcionalidad e implementación de una estructura de clases. Y por último, la persistencia, la capacidad de guardar información relevante y de permanecer activa y al alcance de cualquier momento y lugar. A continuación, lo que se va a explicar es el detalle de conjunto de modelos que se introdujo por la extensión Object Oriented Web Solutions. El enfoque Object Oriented Web Solutions define los 3 nuevos modelos que son el modelo de usuario, el modelo de navegación y el modelo de presentación.
El modelo de usuario lo que permite es especificar las categorías de los tipos de usuario que se permite que el sistema pueda usar y están organizados a través de jerarquías. El modelo de navegación se refiere a las vistas que tienen los usuarios dependiendo de cada uno y cuáles son las pantallas que ellos tienen permitido ver y en qué flujo pueden verlas. Y finalmente, el modelo de presentación, su objetivo es el de dar los requerimientos para todos los flujos de navegación que da el modelo de navegación. Primero vamos a hablar del modelo de usuario y de la identificación y la clasificación que ellos tienen. Podemos utilizar un diagrama de usuario para describir cuáles son los tipos de usuario que pueden interactuar con el sistema, y estos se pueden organizar de manera jerárquica. Cada tipo de usuario requiere que se especifique una navegación especializada, y por la jerarquía con la que se les va a representar, los hijos de cada uno de los tipos de usuario que podamos tener van a heredar de sus padres las navegaciones especializadas que hayan tenido, provocando que los hijos tengan una versión más especializada de la navegación especificada de sus padres. Si no les quedó claro, les quedará más claro más adelante con un diagrama que presentaremos después. Este modelo categoriza los tipos de usuario en tres grupos. Los usuarios anónimos, que se muestran con un símbolo de interrogación, que representan los usuarios que no están ingresados en el sistema. Los usuarios registrados, que se muestran con un símbolo de candado, que representan a los usuarios que sí están identificados en el sistema como usuarios válidos. Y los usuarios genéricos, representados con una cruz, que se usan para representar usuarios abstractos. A continuación les mostramos un diagrama de usuario en el que se muestra un management personal que por la tacha que podemos ver que tiene en su cabeza podemos saber que es un usuario genérico, y de él se pueden ver que tiene dos hijos y ambos hijos son usuarios registrados. De acuerdo a lo que habíamos hablado anteriormente, las especificaciones de navegación que se le han dado a Management Personal en este caso van a ser heredadas por el Chief y el Secretary que están debajo de él, y ambos van a tener una navegación enriquecida porque se le van a poder agregar funcionalidades por separado a cada uno. Esto provoca que sea más fácil agregar funcionalidades a los distintos tipos de usuario que puede tener el sistema. Finalmente podemos ver a la derecha a un usuario anónimo que está representado por un signo de interrogación cerrado. El modelo de navegación es lo siguiente que vamos a ver. Lo que sirve es para especificar la vista del sistema en términos de clases, atributos de clase y las operaciones y relaciones entre clase para cada tipo de usuario. Se construye en dos fases. Una que le vamos a llamar Authoring the Large, que significa que lo que hace es modelar el sistema de manera muy general, y luego Authoring the Small, que lo que permite hacer es construir de manera más detallada lo que se hizo en la fase anterior. A continuación vamos a explicar a mayor detalle cómo funcionan y qué contienen a estas dos fases. En Authoring in Large es una fase que involucra la descripción de la navegación permitida para cada tipo de usuario definido en el modelo de usuario a través de un mapa de la navegación, cuyo ejemplo tenemos a continuación. Podemos ver que hay muchos símbolos nuevos que vamos a explicar más adelante, y luego podemos regresar a esta imagen para ver si pudimos entender todo lo visto. Primero hablaremos de los contextos de navegación, que es de lo que se construye el diagrama, y representan las unidades de interacción de usuarios que proveen un conjunto de datos cohesivos y operaciones a realizar en ciertas actividades. También está compuesto de subsistemas de navegación que estructuran el mapa de navegación cuando se vuelve demasiado complejo. Tanto los contextos como los subsistemas de navegación se pueden categorizar dependiendo de su alcance. Su alcance puede ser de exploración o de secuencia. Cuando el subsistema de navegación o el contexto de navegación es de exploración, se muestra con una etiqueta con una E mayúscula, y significa que pueden ser alcanzados desde cualquier nodo. Y los de secuencia son los subsistemas de navegación representados con una S mayúscula, que solo pueden accesarse siguiendo un camino específico. Esto podemos verlo en el diagrama a través de las flechas punteadas, que son los subsistemas y contextos de exploración. Se muestran con una flecha punteada, y estas S mayúsculas que podemos ver los representan y pueden ser
como es claro en el diagrama, pueden ser alcanzados desde cualquier parte. Y los que están representados con una S son los de secuencia, y solo si se sigue un flujo de navegación específico se puede llegar a ellos. También existen enlaces de navegación, que, pues como ya mencioné accidentalmente, las flechas que se muestran en el diagrama son las que representan estos enlaces y se usan para definir el alcance entre los caminos de los distintos nodos. Y existen dos tipos, así como los de los subsistemas y contextos de navegación, también pueden ser de exploración y de secuencia, y ambos están relacionados, como ya mencioné. A continuación vamos a ver la fase de Authoring the Small, lo que hace es detallar la especificación de los contextos de navegación que se construyeron anteriormente. Esos contextos se hacen con un conjunto de unas unidades llamadas unidades de información abstracta, o AIU por sus siglas en inglés, que representan el requerimiento de obtener alguna información. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se diseña un contexto de navegación en una fase de Authoring the Small. Lo único que probablemente reconozcan de este diagrama es el diagrama de clases que se encuentra dentro de este rectángulo. Y aunque muchas cosas están de manera abstracta, las vamos a explicar a continuación. Los AIUs están hechas con clases de navegación que representan la vista de las clases definidas en el diagrama de clases que mencioné en la figura. Estas vistas están declaradas con un estereotipo con la palabra view, como podemos ver. En cada clase se escribe un estereotipo view que las representa como clases de navegación. Las AIUs deben tener una clase coordinadora y pueden tener un conjunto o pueden simplemente no tener clases complementarias. Las clases de navegación se relacionan por relaciones binarias unidireccionales llamadas relaciones de navegación. Estas relaciones de navegación pueden ser de dos tipos: de dependencia de contexto o solo relaciones de contexto. Las relaciones de dependencia de contexto se representan por una flecha punteada, como la que está en esta flecha, y lo que hace es, cuando se define de este modo, lo que hace es obtener información de una y se lleva a la otra, pero de manera muy general. Y las relaciones de contexto, que no son de dependencia, se simbolizan con una flecha normal, y lo que hacen es, además de hacer una obtención de datos directa, también permiten dar un lugar exacto al que se va a enviar la información que se está buscando, representada por un dato escrito aquí abajo entre corchetes llamado context attribute, que vamos a explicar a continuación. Los enlaces de servicio que definen una navegación que automáticamente será realizada después de la ejecución de una operación de navegación de una clase de navegación. Esto puede sonar algo confuso, pero lo que hace es que después de que se ejecute una operación de navegación, esa operación le pertenece a una clase, y es por eso que el enlace de servicio define la navegación entre lo ya mencionado. Y existen también filtros llamados filtros de condición de población. Hablaremos primero de los enlaces de servicio, que en el diagrama Manager Class define una navegación al context elegido, que solo se pudo hacer a través de esta secuencia que podemos ver en la flecha normal. Y gracias a la definición de la operación 1 con este corchete, podemos saber que esa operación es correcta y que se refiere a un enlace de servicio. En cuanto a los filtros de condición de población, se especifican a través de fórmulas OCL al fondo de la sección de una clase de manera primitiva. Para terminar, hablaremos de las características de navegación avanzada, que los usuarios siempre necesitan hacer búsquedas dentro de la página y dentro del sistema que estemos haciendo, y para facilitárselas existen estas características que se crea con el OOWS. Las principales son los índices y los filtros.
Los índices son estructuras que proveen un acceso indexado a la población de la clase coordinadora, que como dijimos, las AIUs deben contener al menos una, y crean listas de información donde se incluye toda la información que se puede tener y se puede encontrar de manera fácil. Y los filtros definen condiciones de población que restringen las instancias de objetos restringidas que se van a obtener. La condición de filtro se aplica a los atributos de la clase coordinadora. Y aquí podemos ver lo que ya expliqué, de que el índice es una estructura que provee un acceso indexado, y existen dos tipos de índices, casi lo olvido, los índices de atributo y los índices de relación. Los índices de atributo son aquellos donde la propiedad indexada pertenece a la clase coordinadora, y los índices de relación que solo pertenecen a cualquier clase que sea complementaria, o sea, las demás clases que no sean coordinadoras. A continuación, hablaremos sobre las características avanzadas, o más bien seguiremos hablando sobre las características avanzadas de navegación. Dado que ya se mencionaron los índices, ahora hablaremos sobre los filtros. Pues bien, los filtros se definen como una condición de población para restringir las instancias del objeto que deben de ser recuperadas. La gestión de los filtros que se aplique a atributos de gestor de clase se van a definir como filtros de atributo. Y bueno, existen tres tipos de filtro: los filtros exactos, los filtros aproximados y los filtros de rango. Los filtros exactos tienen un valor de atributo que va a devolver todas aquellas instancias que coinciden exactamente con ese valor dado. Los filtros aproximados son aquellos que tienen un valor de atributo cuyos valores de atributo incluyen este valor como una subcadena. Y los filtros de rango tienen dos valores, uno máximo y uno mínimo, y el valor que se retorne va a coincidir o va a estar dentro de este máximo y este mínimo. En cuanto al modelado de presentación, ya se mencionó un poco sobre esto en las diapositivas anteriores, pero aquí se ahondará un poco más. Y bueno, una vez que tenemos un modelo de navegación ya construido, nosotros debemos de especificar los requisitos de presentación de las aplicaciones web utilizando un modelo de presentación. Este modelo de presentación es fuertemente dependiente, del modelo de navegación, ya que utiliza lo que son conceptos de navegación para definir las propiedades de presentación. Los requisitos de presentación deben de especificarse por medio de patrones, y estos deben de ser asociados a las primitivas del contexto de navegación, ya sean como clases de navegación, enlaces de navegación, búsqueda de mecanismos, etc. La presentación básica de patrones que tenemos respecto al modelo de presentación es la siguiente. Información de paginación. En cuanto a la información de paginación, este patrón permite especificar la información de desplazamiento, es decir, también los mecanismos para avanzar, retroceder, aquí se deben de proporcionar. En cuanto al patrón de cardinalidad, aquí se deben representar el número de instancias que conforman el bloque. El patrón de modo de acceso puede definirse como una secuencia proporcionando mecanismos para ir a la siguiente, última o primera secuencia lógica o al azar, donde el usuario pueda acceder a cualquier bloque. El patrón de circularidad, esta propiedad está activada al conjunto de bloques que se comporta como un buffer circular. En cuanto al patrón de ordenación de criterios, se define como una ordenación de clase de población, ya sea ascendiente o descendiente, usando el valor de uno o más atributos que pueden aplicarse a toda clase de navegación o estructura de acceso. Respecto a la información de layout, se ofrecen tres operaciones de diseño básico: un operador de diseño, o más bien un registrar, un tabular, ya sea vertical o horizontal, y el de árbol. Hablando un poco sobre el desarrollo de la solución web, se presentó una estrategia de desarrollo definida con el método de OOWS para implementar interfaces de aplicaciones web utilizando el método orientado a objetos. La estrategia de desarrollo se basó en los siguientes principios que se muestran. Ya fuera la integración de generación de códigos OOWS con el método orientado a objetos. Se definió también una taxonomía de páginas web y contenidos mediante análisis de muchas páginas web que anteriormente fueron implementadas.
Y bueno, esta taxonomía les permitió construir páginas web utilizando los contenidos como componentes de la página. La estrategia de ejecución que ellos siguieron es la siguiente. Implementaron un framework que les ofreció una interfaz más abstracta para desarrollar páginas web. Este framework produjo páginas web HTML utilizando el método orientado a objetos para la implementación de aplicaciones. Igualmente, hicieron uso de un tratamiento de diseño gráfico que les permitió hacer frente a la apariencia de las interfaces para permitir definir reglas de visualización y mejorar la estética de la página web. Hablando un poco sobre la integración de este método en la generación de código con la solución de software orientado a objetos o con el método orientado a objetos. Este método orientado a objetos pues utiliza una arquitectura de 3 niveles para generar aplicaciones de software. La arquitectura de 3 niveles es la siguiente, tiene una capa de presentación, una capa o un nivel de aplicaciones y un nivel de persistencia. La integración de esto a nivel de persistencia y funcionalidad de las aplicaciones web son generadas por los motores de transformación del modelo LivaNova, tomando como base los modelos estructurales y también de comportamiento de este método orientado a objetos. Las aplicaciones generadas con los motores de transformación de LivaNova proporcionan lo que son los siguientes 2 mecanismos de integración que vamos a mencionar. Mecanismos de integración por componentes y mecanismos de integración por servicios web. Los mecanismos de integración por componentes están dirigidos a componentes de tipo COM, ya sea Visual Basic, de .NET y también hay para Java. Los mecanismos de integración para servicios web, LivaNova prácticamente genera los siguientes servicios web. Un servicio web para cada clase de dominio, lo que proporciona una interfaz para consultar y acceder a la funcionalidad de la lógica de negocio. Un servicio web generado, o genérico, perdón, un XML listener que a continuación vamos a mostrar, y que es un estilo arquitectónico de SOA. A continuación se muestra lo que es el XML listener, que es un web services provisto por LivaNova. Y bueno, respecto a la construcción de las interfaces de usuario basada en web, tenemos que antes de definir la implementación de la página, ellos estuvieron analizando varias páginas web que fueron ya implementadas con el objetivo de definir estas páginas, así como de saber qué tipo de contenido debe de incluir cada una. La descomposición la realizaron por contenido y la idea era tratar de definir una estrategia para descomponer las páginas web en diferentes tipos de contenido. Esto para que posteriormente trataran de trazar algún tipo de primitiva o algún modelado para los diferentes contenidos. Ok, ahora respecto a la taxonomía de la página web. Después de analizar varias páginas web implementadas, ellos clasificaron 3 tipos básicos o encontraron que se puede hacer una clasificación de 3 tipos básicos de páginas web. Páginas web que son estructuradas únicamente en la navegación, páginas web que solo son informativas y páginas web que están relacionadas con la entrada de datos. Las páginas web estructuradas en la navegación son aquellas que definen algún tipo de organización de la navegación y cuando el usuario accede a la página web, esta pues ofrece lo que son un conjunto de enlaces de navegación naturales que el usuario puede seguir. Respecto a las páginas web informativas, pues estas son las más comunes dentro de la aplicación web. Y ese tipo proporciona al usuario la información y la funcionalidad relacionada con una instancia o grupo de instancias del sistema, inclusive las operaciones que están disponibles en ese estado. Las páginas web que están relacionadas con entradas de datos son aquellas que básicamente tienen un formulario que incluye algún mecanismo de entrada para la interacción precisamente con la página web. Y de hecho, pues este es normalmente ese tipo de páginas, pues por medio del formulario, siempre está solicitando datos al usuario y dependiendo de eso es la interacción que se muestra. Hasta ahora hemos definido los diferentes tipos de páginas web que podemos encontrar. También hemos definido los contenidos que ellas pueden llevar. Y ahora vamos a ver qué zonas podemos encontrar. Primero tenemos la zona de navegación. En esta se proporciona al usuario un conjunto de enlaces, pues lo básico, los menús. Encontramos ahí
diferentes enlaces para poder movernos entre las páginas. Zona de ubicación. Esta nos proporciona información de dónde está el usuario y la ruta dentro de la misma página. O sea, para saber cómo nos hemos movido, dónde estamos, en qué punto estamos dentro de la página. La zona de información proporciona información sobre el sistema. Pues es información que se quiera mostrar. Por lo general se obtiene de una base de datos. Seguimos con la de servicios. Proporciona acceso a las operaciones que se pueden activar. O sea, es como una zona, está dentro de la zona de información, pero esta tiene operaciones con la información. O sea, no es estática nada más. La zona institucional, pues es básica, solo nos muestra la información acerca de alguna institución. Por lo general nos muestra información sobre el nombre de la institución o el logotipo, el eslogan, misión, visión, ese tipo de cosas que pues toda institución debe tener. Tenemos la zona de información del usuario, que esta nos muestra información de identificación del usuario. O sea, prácticamente es tu perfil. O sea, tienes tu zona donde va tu perfil, qué te gusta, todo lo que te permite agregar. Seguimos con la zona de entrada de datos. Es responsable de proporcionar al usuario formularios para ingresar los datos. Pues podría ser un contacto, o sea, para contactar o cosas de ese tipo. Igual tenemos zona de enlaces de aplicación. Este contiene algunas funcionalidades web comunes, inicio, si es inicio de sesión, cierre de sesión, home, pues prácticamente todas las páginas que te permiten loguearte cuentan con estos enlaces comunes y no varían. Zona de estructuras de acceso, contiene mecanismos de búsqueda para ayudar en los datos de navegación. Buscar. O sea, es la zona donde vas a poder buscar. Y finalmente tenemos la zona personalizada, que si encuentras algo que no caiga en ninguna de las otras zonas, pues ahí va, en la zona personalizada. Contiene información sobre otros tipos de contenidos que no pueden ser catalogados en otras zonas. Cualquiera que no caiga en otra es personalizada. Estas zonas de contenido deben estar unidas. Obviamente no una es una página web ni otra. O sea, tienen que estar entre todas para poder formar una página web. Ahorita vamos a ver la taxonomía de la página con el contenido de esta. Ya hemos definido los tipos de páginas y las zonas de contenido, pero pues tenemos que ver cómo se van a relacionar una con la otra, ya que como vimos, pues tienen que estar en conjunto para formar una página web, pero pues también hay que ver qué tipo de página web es, si corresponde esta zona o si no corresponde, cuántas veces puede aparecer este contenido. Las zonas, pues hay obligatorias, recomendadas, opcionales y no se recomiendan dependiendo del tipo de página. O sea, no es lo mismo una página tipo Facebook, por ejemplo, pues a una página informativa nada más. No debe ni es necesario que tenga los mismos componentes, las mismas zonas. Pero si hay una regla básica, nos dicen que una página web siempre debe proporcionar al usuario información. O sea, básicamente, pues es el origen de las páginas, ¿no? O sea, mostrarnos información, ¿no? Todas prácticamente tienen. Ni siquiera sería una página si no muestra información. Ni siquiera sería nada si no hay información. Bueno, ahí nos mostraban una tabla de unas como te recomiendan. Por ejemplo, si estás en una página informativa, se recomienda que tenga, bueno, mandatoriamente que tener
navegación, recomendado una zona de usuario. Pues así en cada una, por ejemplo, vemos en zona, página de navegación, que no es necesario, o sea, no es recomendado ponerle una zona de servicio. En una página web de navegación igual, pues no se recomiendan zonas de contenido respecto a la información o a la entrada de datos, porque pues no es el objetivo principal de esta página web. Pues ahí vemos cada una que tiene sus zonas mandatorias, zona recomendada, no recomendada, opcional. Estrategia de implementación. Aquí este tema está un poco extraño. La herramienta OWS ofrece un generador de código que toma modelos PIM. El modelo PIM el modelo Method y los modelos OWS y los traduce en código de aplicación. El proceso de generación solo es posible teniendo en cuenta un conjunto de reglas de transformación. Y implementación de un framework. Igual acá está un poco extraño. Siguiendo un enfoque puro MDA, que es arquitectura dirigida por modelos, se ha definido un modelo PCM, un modelo específico de la plataforma del lenguaje HTML que implementa el uso de PHP. Aquí como lo mostraban en las hojas, pues está un poco extraño. O sea, como que usan ellos un framework de ejemplo, que creo que es el adecuado para este tipo o sea, el tema que estamos viendo, OWS, pero pues fácil, pues con cualquier framework, ¿no? Podemos tomar cualquier framework como ejemplo. Aquí vemos este framework, básicamente nos proporciona un conjunto de operaciones primitivas para definir dos tipos de objeto, una aplicación web y páginas web. El objeto de aplicación contiene toda la información sobre la aplicación. Aquí es Olivanova, que estuve viendo, es un modelador más o menos. Pero pues, digo, esto está medio extraño, pero pues sabemos que es un framework, prácticamente todos sabemos que es un framework o hemos usado un framework. Sabemos que nos dan un tipo de operaciones y con eso tenemos que programar, seguir las reglas de ese framework. Por ejemplo, acá en el framework que están usando, tiene pues, a esta operación se definen los diferentes tipos de usuarios. Add page group. Esta operación define un grupo de páginas. Prácticamente nos van dando como las operaciones que puede tener el framework. En este caso, pues el que nos está mostrado de ejemplo, pero pues creo que aplica para cualquiera. O sea, la idea es que un framework nos da ciertas operaciones y tenemos que seguir las reglas que nos van dando para usarlo. Tenemos add page, esta operación define una página web. Set default style, esta operación especifica el estilo. Set home page. Y pues son algunas, o sea, no son todas las que puede tener ni ese framework ni cualquier otro. Estas aplicaciones definen las propiedades de toda la aplicación web. Están también definen implícitamente otras propiedades. Como vimos, pues aquí es como un ejemplo. O sea, nos están mostrando algunas propiedades, pero no nos están mostrando todas. Y como digo, pues en el uso de un framework, pues creo que sabemos qué es, todo lo hemos usado y básicamente de eso nos está hablando, o sea, cómo debemos usarlo. Una vez que cada página web se ha definido, deben ser descritas. Implementación de patrones utilizando el framework. Este paso es aplicado por un generador de modelo a código. La primera regla siempre crea el proyecto de la aplicación web, definiendo el nombre de la aplicación y el estilo de visualización por default. Ya después de varios grupos de reglas de transformación son aplicados para completar el proceso de transformación.
Estas son las reglas de transformación del diagrama de usuarios, el mapa de navegación y las especificaciones de nodos de navegación. Hablando de los referentes al mapa de navegación, existe la regla de grupo de página. Cada subsistema de navegación en este mapa debe de tener, se crea una operación de add page crop con el argumento de visibilidad always. Para la regla de página, cada contexto de navegación que esté en el mapa, una operación de add page con el argumento de visibilidad always es creado. Cada secuencia del contexto de navegación de una operación add page con el argumento de visibilidad from page es creado también. Todas estas páginas son especificadas para pertenecer al usuario del mapa en el que fueron definidos. La página home es un nodo de navegación home definido en un mapa de navegación. El proceso de generación establece esta página como una página home con la operación de set homepage. Hablando sobre el diseño de la interfaz de aplicaciones web, el objetivo de OWS es tener estos principios básicos: separación de comportamientos, reutilización, adaptación y patrones de visualización. OWS sigue esta estrategia para aplicar estos objetivos y definir la interfase web. Uso de lenguajes específicos para la definición de reglas de visualización. Definir un marcado de páginas web basadas en términos conceptuales y no de implementación. Crear dos archivos para la definición de reglas de visualización. Uno es dependiente del dominio, que incluye reglas que solo pueden ser utilizadas en las páginas del mismo dominio, y un archivo independiente del dominio, que incluye reglas genéricas que puedan ser aplicadas a cualquier página web, independiente del dominio de la aplicación. Publicar un repositorio de diseño gráfico y patrones de visualización. El marcado de la página web. El framework implementa una estrategia de marcado que divide las etiquetas en dos grupos: los que son independientes del dominio y los que son dependientes del dominio. Los independientes del dominio están basados en la taxonomía de una página web con los términos de OO-method y OOWS. Estas etiquetas se les denomina independientes de dominio y plataforma. Las etiquetas dependientes de dominio se basan en términos específicos de este. Este grupo de etiquetas pueden aparecer en cualquier parte de la página web. En este siguiente ejemplo podemos ver que la etiqueta body posee class, context, ID, NCMovie, overview, main details. Class context. Utilizando la etiqueta class, estamos determinando que sea una etiqueta independiente del dominio. Y el ID es dependiente del dominio. Así es subsecuentemente con los demás objetos del dominio. Y recordando acerca de las reglas, por ejemplo, las reglas context, navigation zone, navigation group, estas son independientes del dominio, perdón. Y las otras son dependientes del dominio, como class, movie title.